Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga su vida y que el Señor bendiga el tiempo que dedicamos para el estudio de nuestros artículos de fe. Quiero esta noche continuar con la segunda parte del artículo de fe relacionado con la iglesia. La iglesia, entonces estamos hablando de nuestra serie Discípulos de Excelencia y estamos en lo que correspondería al artículo número 11, según nuestro manual de la iglesia. Le invito a que oremos, pidamos que el Señor nos ayude y que el Señor con su presencia pueda bendecir su vida y pueda bendecir nuestro tiempo juntos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad, amado Padre, la oportunidad de congregarnos o de unirnos en una misma disposición, en un mismo sentir. Señor, el sentir de ser edificados y, Señor, el sentir de ser también desafiados, animados, instruidos por lo que tienes para nosotros en esta noche. Padre, yo te ruego que bendigas a cada persona, cada hermano y cada amigo, amiga que puede participar de este estudio del artículo de fe relacionado con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti pidiendo la ayuda y la guía de tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia, según nuestro artículo de fe número 11, podemos leer aquí textualmente una fracción, una sección de esta declaración de fe que dice: creemos en la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, llamado a ser uno por el Espíritu Santo mediante la palabra. Dios llama a la iglesia, entonces estuvimos viendo en la sesión anterior, a expresar su vida en unidad y comunión con el Espíritu, en primer lugar. En segundo lugar, a expresar su vida en adoración y predicación de su palabra que nos ha encomendado. Dios llama también a expresar la vida de la iglesia a través del servicio del ministerio, a través de una vida santa y de obediencia a Cristo, a través de la observancia de los sacramentos y a través de la mutua rendición de cuentas. Nos hemos referido a esto en relación con nuestro artículo de fe que nos habla de la iglesia. Ahora bien, la iglesia como cuerpo de Cristo, hermano y hermana, es un organismo vivo, hemos venido diciendo. Y como organismo vivo, tiene vida por el Espíritu de Cristo que habita en cada uno de nosotros y que habita en medio de su iglesia. Este organismo vivo tiene autoridades espirituales también, personas que el Señor de la iglesia ha constituido entre nosotros y les ha delegado autoridad espiritual. Por un lado. Por otro lado, la iglesia, además de ser organismo vivo, hemos dicho que es una organización legalmente constituida. Esto quiere decir que como organización tiene un orden y este orden está estipulado en su constitución o en su manual, como el caso nuestro, o en el estatuto orgánico, como el caso de otras instituciones eclesiásticas. Como organización legalmente constituida tiene entonces también autoridades legalmente constituidas. Entonces no tenemos que perder de vista estas dos perspectivas que nos hablan de la naturaleza de la iglesia como organismo vivo, cuerpo de Cristo, y como organización legalmente constituida en un país, en un contexto determinado, donde la iglesia está llamada a ministrar y a servir. Entonces, la iglesia como organismo vivo ministra, estamos diciendo, con una autoridad espiritual. La iglesia
tiene una autoridad que no es autoridad dada por ningún ser humano, no es una autoridad de hombre, sino tenemos que entender que al ser la iglesia un organismo vivo espiritualmente hablando, que vive por el Espíritu, tiene una autoridad espiritual que emana de Cristo Jesús, que dice la Biblia, viene a ser la cabeza de la iglesia. Viene a ser el gobierno, el que gobierna, el que dirige, el que establece los lineamientos, las directrices para su iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza, pero Cristo también da autoridad espiritual a su iglesia. Cuando leemos en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, lo siguiente nos llama la atención. Dice, la cual operó en Cristo, está hablando los versículos precedentes de la supereminente grandeza del poder de Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios, dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos y fíjese, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Esta palabra sentándole, estar sentado en la perspectiva de Efesios, significa tener autoridad. Los reyes estaban sentados en su trono. Y Cristo al ascender a los cielos se sentó a la diestra del Padre. Eso está enfatizando la autoridad suprema de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice sentándose a su diestra en lugares celestiales. Fíjese, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Qué gloriosa declaración. La autoridad de Cristo entonces no es una autoridad temporal, no es una autoridad circunstancial, es una autoridad eterna. Está sentado a la diestra del Padre con suprema y total autoridad sobre todo en este tiempo presente y en el venidero. Versículo 22 que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Cristo Jesús. Y lo dio por cabeza. Está hablando de Cristo Jesús, que el Padre lo dio, lo constituyó como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjese, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué gloriosa declaración de el apóstol inspirado por el Espíritu, dándonos una ilustración o dándonos una comparación, una analogía de lo que es la iglesia. Cristo entonces delega esa autoridad espiritual a la iglesia. Y concretamente Efesios más adelante nos va a hablar en el capítulo 4, versículo 11 y 12, lo siguiente. Dice que él mismo, Jesucristo, que subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, él mismo dice, constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿cuál es la finalidad de tener estos ministros del Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? La finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y los santos no son los beatificados por X denominación o iglesia. Los santos son los salvados, los redimidos en Cristo Jesús, los que le han reconocido como su Salvador y han sometido su vida a Él como su Señor. Los santos. Entonces, los ministros y los ministerios tienen el fin de perfeccionar a los santos,
de preparar a los cristianos. ¿Para qué? Para que edifiquen el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos una autoridad delegada de Cristo Jesús, que es la cabeza, hacia los ministros y hacia los ministerios que se constituyen para edificar el cuerpo de Cristo, que son todos los miembros de la iglesia. La iglesia entonces, además, como organización legal, funciona bajo 3 tipos de gobiernos eclesiásticos, de acuerdo a la propia constitución, a su propio ordenamiento. En la historia encontramos 3 tipos de gobiernos eclesiásticos. Veamos cuáles son estos gobiernos eclesiásticos a través de los cuales funciona la Iglesia de Cristo hoy en día. Uno de estos gobiernos eclesiásticos se llama el gobierno episcopal. El otro es el gobierno presbiterial, o algunos llaman presbiteriano. Y el tercer gobierno eclesiástico es el gobierno congregacional. Algunos autores dicen que estos 3 emanan de 5. Hay diferencias o hay algunas variaciones en el gobierno presbiterial. Pero básicamente las formas de organización y gobierno de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia como cuerpo de Cristo ministrando en este mundo, funciona organizacionalmente bajo estos 3 tipos de gobierno. Ahora, veamos un poco la característica del gobierno episcopal. El gobierno episcopal, según este gobierno, el gobierno depende de una persona o de un ministerio. Como usted puede ver aquí, este gobierno es un gobierno unidireccional que viene de arriba hacia abajo. En cierto sentido, la autoridad se ejerce de arriba hacia abajo, dependiendo de una persona o de un ministerio, y es un gobierno unidireccional. Gráficamente, algunos han representado este gobierno de la siguiente manera, donde se reconoce a Cristo Jesús como el Señor de la iglesia, pero por ejemplo en la iglesia católica, la autoridad máxima, ya usted sabe, viene a ser el Papa. El gobierno episcopal en la iglesia católica se convierte entonces en un papado. El Papa viene a ser la autoridad máxima, los obispos están más abajo, los sacerdotes después y los miembros de la iglesia posteriormente. Fíjese, entonces hay una unidireccionalidad de gobierno y de autoridad de arriba hacia abajo. Por su parte, el gobierno congregacional es el gobierno del otro extremo. Si el gobierno episcopal es de arriba hacia abajo en cuanto al ejercicio de la autoridad, el gobierno congregacional es de abajo hacia arriba. Aquí el gobierno de la iglesia entonces viene a ser el gobierno de los miembros o de los cristianos de una congregación local. Es decir, que ellos deciden por mayoría lo que se hace y lo que no se hace. Aún deciden sobre las autoridades, deciden sobre el pastor o deciden sobre el ministro y los ministerios. Es un gobierno entonces de los miembros. Algunos han graficado este gobierno de esta manera. Usted tiene aquí, igual se reconoce a Cristo como el Señor de la iglesia, pero las congregaciones se organizan de manera independiente, aunque pertenezcan a una denominación X, las congregaciones funcionan de manera autónoma e independiente, donde los miembros de la iglesia, fíjese, son los que hacen la selección de su pastor o de sus pastores, de abajo hacia arriba. Entonces, en este tipo de gobierno se ejerce mucho la democracia
Y aquí lo que vale justamente, supuestamente, es la mayoría. Cuando hay que discutir, analizar algo, decidir algo, se toma votación y la mayoría es la que establece la directriz. A tal punto que, bueno, si un día los miembros se ponen de acuerdo en que el pastor ya no sirve para esa iglesia, bueno, ellos tienen toda la autoridad de decidir si el pastor se queda o el pastor se va y pueden llamar a otro pastor. Miren, entonces este es el otro gobierno extremo del gobierno episcopal. Pero ahora hay un tipo de gobierno que se llama, dijimos, el gobierno presbiterial. Este tercer tipo de gobierno, en la iglesia, justamente la iglesia, este gobierno lo integran los ministros, es decir, los pastores, los presbíteros, los líderes, junto con los miembros de la iglesia. Mire, este gobierno entonces tiene una autoridad, no solamente de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino que hay una integración de las relaciones para el ejercicio de la autoridad. Gráficamente esto se lo podría representar de esta manera, donde Cristo es el Señor o la cabeza de la iglesia, pero aquí los miembros tienen representación junto con los ministros en algo que se llama la asamblea. En otras iglesias, además de la asamblea general, tienen presbiterios y también se tienen consistorios o juntas o consejos, como en el caso nuestro tenemos aquí junta, ¿verdad? Ahora, esta es una graficación general del gobierno presbiterial. Ahora, nos preguntamos a cuál de los tres tipos de gobierno se parece el gobierno de la iglesia del Nazareno. ¿Qué piensa usted? ¿Al gobierno episcopal, al gobierno congregacional o al gobierno presbiterial? ¿A cuál de ellos se parece el gobierno de la iglesia en la cual usted está sirviendo al Señor? Mire, hermano, hermana, qué importante identificar esto. A propósito, tocamos esto en nuestro estudio de artículos de fe, aunque esto tiene que ver más con artículos de gobierno de la iglesia. Pero no podemos desligar lo uno de lo otro, porque muchas veces lo que hacemos en la iglesia y nuestro involucramiento en la iglesia y nuestras actitudes en la iglesia están respondiendo a nuestra preconcepción o a nuestro entendimiento que tenemos de qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia. La actitud que usted tenga hacia sus líderes, hacia sus pastores o hacia su pastor va a depender mucho de cómo entiende usted lo que es la iglesia y la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia y el tipo de gobierno bajo el cual está en la iglesia. Si usted viene de una iglesia congregacional, a lo mejor va a creer que usted es autoridad sobre su líder o sobre su pastor y en cualquier momento, ¿verdad? Usted puede votar o puede pedir que se lo despida. ¿Se da cuenta cómo influye eso? Eso puede influir inclusive hasta en la actitud, vuelvo a decir, que tenemos los unos para con los otros. Si yo creo como pastor que estoy en una iglesia episcopal, ¿verdad? Y olvido los principios bíblicos y, ¿verdad? Me rijo solamente por el sistema de gobierno episcopal, yo puedo llegar a convertirme en un tirano, en un dictador, ¿verdad? Porque el gobierno viene de arriba para abajo. No importa lo que piense, lo que diga, lo que siente, la iglesia no, el miembro no. Yo soy el que decido, yo soy el ungido, yo soy la autoridad. Y más o menos esa es esa actitud la encontramos ahora en muchos ámbitos. Fíjese cómo determina entonces nuestra actitud, nuestra relación, nuestro servicio, nuestro ministerio, el tema de entender la naturaleza de la iglesia y su gobierno, su manera de conducirse.
¿A cuál entonces de estos tres se asemeja la iglesia del Nazareno? Bueno, leamos. Según nuestro manual 2017-2021, en la página 54 de nuestro manual leemos literalmente lo siguiente. El gobierno de la iglesia del Nazareno es, ¿qué cosa? Representativo. Ahora mire, llama la atención que aquí no dice es episcopal, no dice es congregacional, ni dice es presbiterial, sino que la palabra que utiliza es representativo. ¿Qué quiere decir esto? Más abajo, en esta misma declaración, encontramos lo siguiente, con lo cual se evitan los extremos. Ya aquí se está delimitando dónde nos ubicamos como iglesia. No estamos ni en el episcopal extremo, ni en el congregacional extremo. Estamos evitando los extremos del episcopalismo, por una parte, y del congregacionalismo ilimitado por la otra parte. Entonces, fíjense, al decir que el gobierno de la iglesia del Nazareno es representativo, nos estamos situando en algún punto de este término medio que se está definiendo. Ni en el extremo episcopal, ni en el extremo congregacional. ¿Cómo era el gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento? Nos preguntamos. Y aquí quiero citar al doctor Wiley, que cita a otro autor cuando dice, la forma de gobierno en el Nuevo Testamento no era exclusivamente episcopal, ¿note esto? No era presbiteriana o presbiterial, ni era congregacional. Sino, ¿cómo era? Era una combinación de ciertos elementos de un todo. Estoy citando entonces lo que dice Weber, citado por Wiley en su tomo tercero, en la página 117. Fíjese. Entonces, el doctor Wiley, que es voz autoritativa en la iglesia, está diciendo, bueno, entendemos que en el Nuevo Testamento la iglesia ni era episcopal, ni congregacional, ni presbiterial, sino que habían elementos de ambos sistemas de gobierno. Y sin duda que el gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento ha ido respondiendo también a varios factores, como por ejemplo el crecimiento, el contexto, ¿ya? La cultura, ¿ya? Y sobre todo los principios bíblicos y la enseñanza de nuestro mismo Señor Jesucristo con los valores y los principios que nos había dejado para los discípulos. Entonces, vemos que este gobierno representativo, podríamos decir, es sobresaliente según la apreciación de la lectura que tenemos aquí, es sobresaliente en el Nuevo Testamento. Vamos entonces diciendo que la iglesia del Nazareno tiene autoridades espirituales por un lado, es decir, tiene ministros de Jesucristo, sean estos presbíteros, pastores, maestros y otros que son considerados ministros de Jesucristo en la iglesia. Pero además, la iglesia del Nazareno, para ser discípulos semejantes a Cristo, además de autoridades espirituales, tiene estructuras de gobierno. Y esto es muy importante. Cuando decimos que la iglesia es organismo vivo, tiene autoridades espirituales. Cuando decimos que es organización, tenemos que pensar en las estructuras de esta organización, y la iglesia tiene estructura a nivel local, a nivel de iglesia local. Como iglesia del Nazareno, casa de oración, tenemos una estructura local, un liderazgo local, ministerios locales que funcionan. La misma estructura la tenemos a nivel distrital y tenemos también estructura a nivel global
en la iglesia global. Entonces, en estos 3 niveles participan ministros y laicos. Esto es importantísimo entender. Note entonces, la autoridad espiritual está delegada en los ministros de Jesucristo, en las personas que el Señor ha llamado a su ministerio para perfeccionar a los santos, para que edifiquen la iglesia del Señor Jesucristo. Pero para ello funcionamos con una estructura de liderazgo local, distrital y global para legislar, para tomar decisiones, ¿verdad? Para la marcha de la iglesia en el cumplimiento de su misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. En conclusión, entonces, ¿qué hemos venido diciendo sobre la iglesia hasta hoy? No debemos y no deberíamos separar o hacer la dicotomía que se tiende a hacer entre lo espiritual y entre lo institucional de la iglesia. Los dos extremos son dañinos. Cuando caemos en el extremo del espiritualismo, podemos decir, no, qué regla, qué manual, qué aquí. Lo que importa es lo que dice el Espíritu Santo. Sí, importa mucho. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. La iglesia vive por el Espíritu y por la palabra de Dios. Pero la iglesia está en el mundo y ministra en un mundo y en un contexto donde hay leyes, donde hay reglas, donde hay reglamentos. Y en el mundo debemos mostrar también que vivimos por principios, no solamente espirituales, sino el principio de orden, como es un principio universal. Lo institucional. Por ello hemos dicho, que la iglesia, en tanto se origina en Dios, ministra al mundo, pero esta iglesia entonces viene a ser un organismo porque es el cuerpo de Cristo y es una organización que se llama para nosotros Iglesia del Nazareno. Si usted es de otra denominación, tiene otro nombre, pero es una organización con un nombre legalmente constituido en el país o en el lugar donde ministra. Como organismo, la iglesia tiene vida, vive por el Espíritu de Dios que mora en cada creyente y que mora y debe dirigir a la iglesia del Señor. Como organización, se rige y se gobierna en orden porque tiene una constitución, tiene un manual o tiene estatutos orgánicos. La vida y el orden son nada más ni nada menos que principios bíblicos que encontramos en la palabra del Señor y son principios universales que son reconocidos en todo ámbito. Por eso terminamos leyendo Efesios 4, 11 al 12, que nos dice, Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué bendición, hermano y hermana. Mirad cuán amor, dice el apóstol Juan, nos ha dado el Padre de constituirnos en sus hijos. Y al ser sus hijos, nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Jesucristo es la cabeza. Y donde usted y yo tenemos un rol que cumplir para edificar ese cuerpo, para que este cuerpo crezca y para que este cuerpo justamente crezca nutrido, crezca fortalecido por la palabra de Dios y crezca y se extienda guiado por el Espíritu y la palabra en orden y cumpliendo lo que es lícitamente y legalmente demandado donde la iglesia está ministrando. ¿No le surge a usted en su corazón una palabra de gratitud, de exaltación al Señor por esto?
al saber que usted y yo somos miembros del mismo cuerpo. Partícipes, como dice Efesios, de una misma fe, de un mismo espíritu, de un mismo Dios y Padre. ¿Por qué no le da gracias al Señor? Y le dice, Señor, tal vez hoy yo no soy un ministro llamado a ministrar tu palabra, a enseñar tu palabra, a predicar tu palabra. Ahora, es como lo es un pastor o como lo es un misionero, lo es un presbítero en la iglesia. Pero yo soy un miembro de tu cuerpo que estoy recibiendo justamente instrucción, preparación para edificar el cuerpo de Cristo con los dones, con los talentos, con las habilidades, con lo que Dios le ha dado para que otros conozcan a Cristo, se conviertan a Él y se unan a la cabeza, constituyéndose en cuerpo de Cristo, en iglesia del Señor. Oremos a Él. Nuestro Padre, muchas gracias. Gracias. Gracias por Jesucristo, la cabeza de tu iglesia. Gracias, porque Él mismo lo dijo con sus labios. Esta es mi iglesia. Es una iglesia gloriosa que va en marcha. Una iglesia que las mismas puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Las mismas fuerzas del mal, las mismas puertas del Hades retroceden ante el avance de tu iglesia, Señor. Nosotros nos sometemos. Dígale, Señor, yo me someto a ti, que eres la cabeza. Señor, yo quiero vivir y depender de la guianza de tu Espíritu, pero también quiero vivir, ministrar y trabajar en el orden establecido para tu iglesia, en el orden que has establecido para la iglesia local, casa de oración, iglesia del Nazareno, o para la iglesia donde me estoy congregando, para ministrar, para servir y para edificar el cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y el privilegio que nos da de ser llamados tus hijos. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, estamos aquí con el pastor Pedro. Usted ya sabe, puede escribir su pregunta, hacer su comentario por el Face o por Zoom, si usted está conectado, y tengamos un momento de interacción según lo que el Señor nos guíe. Bendiciones y hasta la próxima.